Continuamos con la clase número 9, esta vez en su segunda parte. En la primera parte habíamos tenido la oportunidad de ver cómo se relaciona el concepto de interculturalidad con dos conceptos que han sido manejados, uno desde la Iglesia, que es la inculturación, y el otro, el concepto de inclusión. Bueno, para Joseph Sterman, ambos conceptos eh, son cosas muy distintas de la interculturalidad, y a través de este contraste, justamente Joseph Sterman nos muestra cómo funciona la interculturalidad, sobre todo en su aspecto crítico, y también en cómo lo importante es tomar conciencia de los aspectos que están detrás, incluso de cada una de las ideas que aparentemente en algunos casos podrían ayudar a una mejor convivencia, pero sin embargo, estas ideas como la inculturación y la inclusión, digamos, pueden caer en la trampa, primero de la universalidad, como en el caso de la inculturación, y en el caso de la inclusión, digamos, terminar repitiendo pautas que tanto se critica a la herencia colonial. Entonces, la interculturalidad nos ayuda a salir, o por lo menos puede ayudar a salir de una especie de ceguera que cognitiva que puede eh, hacernos ciego de cómo podemos ir repitiendo pautas de las cuales no somos conscientes, pero que sin embargo ponen al día, digamos, situaciones de las cuales queremos salir, como por ejemplo la colonialidad. Eso quiere decir que sin este aspecto crítico, uno tranquilamente puede terminar repitiendo pautas coloniales en el propio comportamiento si uno no toma conciencia de los aspectos que están detrás y sobre todo las relaciones de asimetría y relaciones de poder y dominación son fundamentales para tomar en cuenta desde una interculturalidad crítica. Lo que vamos a ver en esta segunda parte de la clase 9 es la relación entre educación e interculturalidad. Ni duda cabe que la educación es el aspecto, para muchos es el corazón mismo de lo que está en juego, ¿no? No nos olvidemos que finalmente a través de la educación uno va adquiriendo no solamente un conjunto de creencias, sino también uno va adquiriendo una amplia gama de hábitos, una amplia gama de valores, ciertas disposiciones que uno pueda ir aprendiendo y que a veces uno va aprendiendo sin darse cuenta de que está aprendiendo y uno como que va repitiendo las pautas que vamos heredando a través de procesos educativos, ya sea directos o indirectos. Bueno, alguien podría preguntarse, ¿a qué se refiere eso? Bueno, hay formas de aprender que no necesariamente tienen que ver con procesos formales de educación, sino hay aspectos que en la cotidianidad uno las va a ir desarrollando en su interacción con los otros, especialmente con los padres, con los profesores, con los maestros, y que van a ser fundamentales para nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de sentir. Por eso es que la educación es importante desde el punto de vista de la interculturalidad, porque obviamente la interculturalidad tiene que ir desarrollando y tocando esos aspectos que están ligados a nuestra forma de creer, nuestra forma de pensar, nuestras disposiciones, nuestra forma de sentir, eh, todo lo que nos rodea, porque obviamente hay una relación permanente entre nosotros y la realidad. Bien, entonces, como siempre, vamos a compartir nuestras diapositivas. Entonces, el discurso intercultural, obviamente en América Latina, ha sido de preferencia el campo educativo. Entonces, ahí es donde podemos ver que, sobre todo en lo que ha sido los procesos de educación bilingüe, se ha pretendido implementar la interculturalidad, es decir, interculturalidad como sinónimo de educación bilingüe, cuando en realidad
lo que está en juego es algo mucho más allá, ¿no? No se trata de aprender otro idioma simplemente por aprender, sino más bien los esquemas mentales, los códigos culturales, los estereotipos civilizatorios son transmitidos de manera casi automática por el sistema educativo. Y esto puede ser transmitido incluso a través de una educación bilingüe, es decir, que lo que uno va transmitiendo son formas y pautas, códigos con los cuales uno puede ver el mundo. Entonces, por más de que haya una educación bilingüe, tranquilamente una educación bilingüe también puede estar al servicio de ir reproduciendo ciertos códigos culturales, ciertos estereotipos civilizatorios que finalmente se constituyen en toda una cantidad de prejuicios que eh, nos pueden obstaculizar en nuestro relacionamiento con los demás. Entonces, el enfoque cultural y civilizatorio proveniente de la colonia obviamente va a estar presente y no nos olvidemos. Aquí hay un dato que obviamente no está en Joseph Stelman, pero los historiadores datan que ni bien llegaron los españoles acá, obviamente una de las preocupaciones que tuvieron fue el de traducir la Biblia a los idiomas nativos. Entonces, imagínense, por más de que la Biblia sea bilingüe, lo que está detrás es lo que interesa, ¿no? ¿Qué tipo de ideología, qué tipo de pautas culturales, qué estereotipos, qué códigos de dominación están detrás? O sea, no es solamente aprender otro idioma, o sea, uno puede aprender varios idiomas, pero sin embargo seguir repitiendo las pautas que uno las ha heredado, ¿no? Entonces, el campo privilegiado para la descolonización es el campo de la educación. Entonces, la propuesta de una educación intercultural apunta a una sociedad capaz de dialogar entre distintos y distintas, diseñar planes de estudio que correspondan a esa realidad multicultural y en el caso boliviano, a la sociedad, ¿no? El aspecto de cómo uno puede integrarse o relacionarse con los demás a través de un diálogo que apunta a la construcción conjunta de la sociedad. Eso va a ser fundamental desde el punto de vista intercultural. Entonces, más allá de una educación contextualizada y diversificada, donde uno diga ya cada uno va a aprender el idioma de su región, se trata de crear estos encuentros interculturales. Es decir, que los centros educativos, tanto primaria, secundaria, y luego vendrá la educación superior, tienen que constituirse en esos espacios de encuentros interculturales. De nada sirve, y esa es una interesante y muy buena reflexión que hace Sterman, de nada sirve, ya, digamos, abrimos una universidad indígena, ¿no? De por sí eso no es intercultural. Entonces, ¿por qué? Porque tranquilamente esa universidad indígena puede estar hecha para solamente indígenas. Entonces, ¿dónde está el encuentro intercultural? Ya, no hay tal. Entonces, lo que interesa acá es cómo nos libramos de lo monocultural y pasamos a enfrentar la diversidad, pero interculturalmente, ¿no? Entonces, eh, los espacios de educación no pueden ser espacios dedicados exclusivamente a cierto tipo de personas, ¿no? Entonces, eh, lo que se trata es que justamente la educación promueva la generación de estos espacios interculturales. Ahora, obviamente, esto tiene varias tareas, ¿no? O varios aspectos que hay que tomar en cuenta. El primero de ellos, tiene que haber este profundo proceso de deconstrucción intercultural que puede tener la forma de un proceso descolonizador. Entonces, imagínense, nosotros somos producto de esa serie de ideas, creencias, pautas de comportamiento, disposición, formas de sentir que nos vienen con la educación y obviamente nosotros estamos primero conscientes de aquello y segundo, una vez que estemos conscientes, cómo podemos desaprender. Porque un poco la deconstrucción tiene que ver con eso, es decir, cómo nosotros vamos
alejando de nosotros esas pautas que en algunas circunstancias pueden ser tan destructivas y autodestructivas. Entonces, solamente tomando en cuenta el sesgo cultural de la estructura educativa, los planes de estudio, los textos, los métodos empleados, las competencias requeridas, los sistemas de evaluación, eh, hasta esas mismas formas de actuar, obviamente están ligadas al sesgo cultural. Entonces, la deconstrucción tiene que ir con la identificación de no solamente uno mismo, sino también de todos esos aspectos eh, que devienen desde, por ejemplo, para este tema de la educación, del lado educativo. Ahora, a veces, claro, uno ve cómo se están diseñando los centros educativos, tanto de la educación básica, primaria, secundaria y después la educación superior. Entonces, un poco las pautas que uno va aprendiendo son pautas muy estandarizadas que tienen que ver eh, eh, con supuestos que nos sirven para determinadas circunstancias. Por ejemplo, si el sistema capitalista, digamos, va privilegiando un sistema de alta competencia o competitividad, eficacia, cuantificación, entonces obviamente, eh, si uno adquiere ese tipo de conocimientos, pero sin una conciencia crítica de lo que está aprendiendo, entonces obviamente, tranquilamente, eh, se trataría de una especie de desarrollo y modernización vacía, ¿no? Es decir, eh, nos dan una serie de textos canónicos, oficiales, que uno tiene que leer, uno tiene que estudiar, entonces, pero que son, o que vienen así desde otros lugares, pero que sin embargo son implementados acá sin una conciencia crítica, ¿no? Entonces aquí eh, como que uno ciegamente acepta ciertos parámetros y conocimientos de otros lados y que tranquilamente pueden crear algo vacío, digamos, ¿no? Pueden crear un vacío, digamos, en la conciencia de los individuos que, si bien pueden aprender muchas habilidades destinadas a determinadas necesidades, sin embargo, llegado el momento, no nos sirven para algo fundamental como es el diario vivir, ¿no? Que es no solamente tener una serie de habilidades técnicas, por decirlo así, sino sobre todo saber convivir con los demás, ¿no? Ese es muy importante. Entonces, lo que está detrás de una educación intercultural es justamente cómo promovemos una convivencia que realmente pueda eh, hacer que nuestras vidas sean más, más plenas, por decirlo así, ¿no? Es el tema de la realización de nuestras vidas va a ser fundamental. No basta convivir, no nos vamos a cansar de repetir. Eh, Aristóteles señalaba que hay que vivir bien, ¿no? Entonces, y vivir bien tiene que ver con la convivencia con los demás, ¿no? De nada sirve ser un tipo súper competitivo, uno que sabe muchas cosas, si, digamos, uno va a ser un patán, por decirlo así, ¿no? Entonces, obviamente, no hay una coherencia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es cómo creamos una educación que nos hace mejores personas. Y nosotros como mejores personas, obviamente, siempre relacionándonos con los demás, ¿no? Bajo criterios de respeto mutuo. Entonces, si va a haber una serie de conocimientos que van a ir en contra de ello, entonces, de nada sirve, de nada sirve. En segundo lugar, hay que pensar en las múltiples asimetrías en el sistema educativo profundizadas por la presencia de una fuerte jerarquía, ¿no? Una de esas, bueno, a pesar que aquí hay una relación muy ambivalente en el caso de la escritura, ¿no? Obviamente la escritura, como todo instrumento, sirve para dominar. Cuando uno aprende escritura, uno está aprendiendo la utilización de un instrumento. Entonces, como todo instrumento, puede ser arma de doble filo. Ni duda cabe que el instrumento, el dominio de la escritura ha servido como instrumento de
dominación, pero también puede servir como instrumento de liberación. O sea, en esta parte, digamos, habría que matizar este aspecto de la escritura. Entonces, ¿qué más nos va a decir Sterman? Por el predominio de los contenidos teóricos y capacidades lógicas se discrimina la experiencia personal, colectiva, capacidades operativas y creativas, una racionalidad oral y una lógica circular. Entonces, nosotros, claro, sí, pensamos que única y exclusivamente, por decir, aprender a escribir va a ser nuestra liberación. Obviamente no estamos viendo de manera integral el asunto. La educación es algo integral. Uno tiene que aprender muchas habilidades, entre ellas, por supuesto, saber escribir, pero también saber hablar. No nos olvidemos que en nuestras culturas, obviamente, está presente la oralidad, pero lo que aquí hay que mejorar es justamente esa capacidad de poder expresarnos, ¿no? De poder eh, hacer sentir nuestra voz, pero también comprender las voces de los otros. Entonces, una educación intercultural va a promover que los participantes con sus diversos universos culturales sean el punto de partida y el material para la construcción del conocimiento. No es que el conocimiento viene primero y después recién se construye la comunidad, no, no. Se va construyendo la comunidad participando. Y obviamente esa construcción de saberes tiene que ser eh, compartida, ¿está? Porque si hay algo que hay que rescatar también es ese acto de compartir conocimiento. No es una relación donde el profe o el maestro está arriba y los estudiantes están abajo, no, no, no hay tal. Hay una convivencia. O sea, así como uno quiere proyectar como quiere que sea la sociedad, entonces obviamente también los espacios de educación tienen que constituirse en esos espacios de proyección de mejor sociedad. Entonces, aquí el profesor o profesora es el facilitador de estos encuentros interculturales, ¿no? Eh, pero con la conciencia de que uno no puede abstenerse, si uno puede facilitar encuentros interculturales, obviamente uno no puede decir, no, yo no pertenezco a ninguna cultura, no, no. Entonces, lo importante es promover esos encuentros donde uno también esté presente, ¿no? Por más facilitador que uno sea. O sea, aquí puede ocurrir esa ventaja, ¿no? De que el facilitador también termine aprendiendo conjuntamente. Entonces, lo que se trata de hacer es una especie de relación más horizontal. Obviamente, el sistema con el cual nosotros trabajamos es un sistema de clases, ¿no? Pero en el sentido de, en la clase, como se hacía, digamos, durante la Edad Media, venía una eminencia y desde arriba la eminencia nos decía, este es el conocimiento, recíbanlo como maná del cielo. Entonces los estudiantes recibían el conocimiento y obviamente esa era la relación, cuando en realidad lo que se trata es de ir construyendo conjuntamente el conocimiento. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros trae toda una carga cultural, toda una carga de conocimientos, toda una carga de saberes que tranquilamente uno los puede compartir. Y eso es motivo de enriquecimiento si obviamente eso uno lo engancha, por decirlo así, con obviamente una serie de conocimientos teóricos y habilidades que puedan venir desde, por supuesto, la universidad, que tiene también esa misión, pero sobre todo la verdadera apropiación del conocimiento es cuando uno la va integrando con la propia experiencia de vida. Por eso es que, y es probable que también ustedes que ahora están en el curso prefacultativo, de aquí a 5 años o 4 años salgan profesionales, es probable que ustedes digan, pero muchas cosas no me han enseñado en la universidad, si uno hubiera sabido, ahí está. Justamente de eso se trata, ¿no? De que en realidad en la universidad uno aprenda las cosas que realmente nos van a servir para seguir conviviendo en otros espacios, que en este caso van a ser los espacios, por supuesto, principalmente laborales, ¿no? Laborales. Entonces, ese es
un sistema educativo monocultural no permite, digamos, la dinámica de estos encuentros, nuestras interacciones interculturales. Entonces, lo que uno tiene que hacer es justamente ir promoviendo el encuentro. La convivencia humana es fundamental en cada uno de los aspectos. Muchos dicen que la política, y eso hemos visto, finalmente la política, como se traduce hoy en día, puede hablarse de un choque de civilizaciones. ¿Por qué? Porque el conflicto es algo permanente en las relaciones humanas. Y lo que hay que, justamente, con lo que hay que lidiar fundamentalmente es cómo gestionamos el conflicto. Y parte de esa gestión del conflicto, obviamente, tiene que ver con la promoción de estos espacios de encuentros o interacciones interculturales. Entonces, los diálogos interculturales, y Sterman va a decir, sí los hay, se desarrollan en su mayoría fuera de las aulas, ¿no? Es decir, parecería que cuando vamos a pasar clases, todos esperamos a que terminen las clases para recién vernos con nuestros cuates, y con nuestros cuates en realidad hacemos una reconstrucción incluso de la clase, nos podemos hacer incluso podemos hacer chistes en relación de lo que ha sido el profe, ¿no? Bueno, yo no quiero saber qué chistes estarán haciendo en relación a mí, en mi caso, pero eh, es en ese encuentro donde uno recién va aprendiendo, ¿no? O sea, tiene que haber una interacción, un circuito general. Si eso uno lo pudiera compartir incluso dentro del aula, sería fantástico. Pero obviamente por ese sistema muy jerárquico, eso nos va dificultando, digamos, la posibilidad de poder ir desarrollando esta dinámica intercultural. Entonces, la creación de universidades indígenas, va a decir Joseph Sterman, puede entenderse desde una actitud afirmativa, determinada en discriminación positiva, como autoafirmación y encuentro intracultural, pero se queda en lo monocultural, ¿no? Y sigue siendo solamente un paso estratégico hacia la interculturalidad. Claro, aquí, sobre todo experiencias en Bolivia y en Ecuador, digamos, se ha privilegiado mucho, no, hemos abierto universidades indígenas, pero eso no significa que se haya promovido la interculturalidad, ¿no? En realidad lo que se ha hecho es eh, un poco a lo que hacían en Estados Unidos, ¿no? La segregación. Abrimos escuelas para negros y ahí están otras escuelas para blancos. ¿Acaso la cosa podía ser? O sea, eso va a contrarruta, digamos, lo que nos dice Joseph Sterman. Sterman nos dice, abramos esos espacios interculturales y eso lo tenemos que hacer en todas las instancias educativas. Entonces, eso es el desafío fundamental de la interculturalidad. Eh, perdón, en cuarto lugar, para hablar de la cuestión de la educación bilingüe o trilingüe en algunos casos, tiene que ser insertada en la construcción de una educación intercultural y no al revés, ya lo que decíamos. No porque sea bilingüe la educación, uno va a ser intercultural. Si uno puede tener educación bilingüe, trilingüe, pero puede ser monocultural. Ya. No hay que asociar la educación bilingüe con lo intercultural, no. Entonces, una interculturalidad pasa por justamente tomar conciencia de la culturalidad de todos, las asimetrías, la hermenéutica de la sospecha, no nos olvidemos. Estamos recordando los principios que habíamos desarrollado en una anterior clase, pero lo importante es, muy bien, ¿cómo hacemos que los puntos de intercambios y de encuentro intercultural estén presentes? Entonces, eso es lo que está primero. Y ya después vendrá la educación bilingüe, es decir, que la educación bilingüe, trilingüe va a estar al servicio de la interculturalidad y no al revés, ¿no? No tiene que ser la interculturalidad al servicio de la educación bilingüe. Entonces, para eso, claro, uno puede utilizar a todos como conejillos de indias para decir lo bien que uno ha aprendido a hablar otro idioma, sin importarnos del otro, ¿no? O sea, el otro me importa en la medida en que me ayude a mejorar mi idioma. O sea, tal vez una de las ideas que habría que recalcar en este texto de Joseph Sterman es que obviamente tenemos que quitar de nosotros mismos esa idea de instrumentalización de todos, de las personas,
que obviamente nace de una concepción muy materialista, si vale el término, por decirlo de alguna manera, dentro de un sistema que está ligado a cómo yo asciendo vertiginosamente en mi posición social y eso no me importa si piso a los demás, no. Entonces, la educación intercultural tiene que ir barriendo todos esos eh, prejuicios, ¿no? Que pueden finalmente derivar en mayores asimetrías, ¿no? En la educación monocultural siempre existe el monopolio de una lengua y su dominio absoluto sobre las demás, con el efecto de que se discrimina a todas las personas que tienen otro idioma como lengua materna. Bueno, en este caso, claro, eh, cuando uno va aprendiendo un idioma, uno puede ser motivo de risa por parte de las personas, digamos, que ya tienen esa lengua como materna, y por la mala pronunciación uno puede ser motivo de burla. Pero obviamente lo que aquí Joseph Stelman nos señala como lo monocultural hace que obviamente lo monocultural finalmente se constituye o va a instrumentar mecanismos de discriminación para siempre eh, mantener una situación de privilegio de un idioma sobre el otro, cosa que no es dable desde la perspectiva intercultural. Entonces, aprender otro idioma, eh, ya sea desde el español a un idioma nativo como el quechua o el aymara, eh, y desde las sociedades originarias aprender el español, eh, ya de por sí supone un ejercicio intercultural, ¿no? Es decir, si uno tiene la preocupación de aprender otro idioma, pero no solamente es para dominar otro idioma y dominar al que maneja ese idioma, sino más bien para enriquecer mutuamente nuestras vidas, entonces ahí sí se puede hablar de espacio, un ejercicio intercultural. Y en quinto lugar, obviamente, una educación intercultural tiene que tener como horizonte una sociedad en la que no haya discriminación por el color de la piel, la raza, el sexo, el idioma, la religión y otras características que pueden ser factores de discriminación y que puedan seguir generando asimetrías. Entonces, lo que hay que ir limpiando, vuelvo a reiterar, desde una perspectiva de alguno de los teóricos políticos, la idea es de que esto de una sociedad sin discriminación supone una sociedad sin la pretensión de que alguien domine a otro, ¿no? Eso es importante comprender. Entonces, aparte de las capacidades técnicas e intelectuales, una educación intercultural tiene que fomentar capacidades interculturales, saber escuchar, tener el respeto hacia el otro, tener cierta empatía, cierta sensibilidad por lo que dice el otro, ser autocríticos, que es lo más difícil, siempre tratar de resolver, digamos, los conflictos que puedan presentarse, procurar hablar el idioma del otro, ¿no? Por supuesto. Todos estos son capacidades o habilidades que uno las tiene que desarrollar si realmente uno quiere ser alguien que quiera encarnar la interculturalidad. Entonces ahí está la interculturalidad también como un conjunto de valores que están detrás para impulsar una mejor sociedad con mejores personas. Bien, lo dejaríamos ahí todavía, no sé, bueno, en la última clase vamos a procurar ya ingresar a lo que es esta relación entre la interculturalidad y la religión, la interculturalidad con el género. Terminamos ahí y en la primera parte de la 10ª clase será eso y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre cómo podrían ser las preguntas del examen del curso prefacultativo 2022 para que ustedes puedan tener un poco de idea de cómo viene el examen. Obviamente no vamos a dar las preguntas del examen, pero por supuesto las preguntas se extraen de cada uno de los textos que son base de cada una de las asignaturas y eso lo vamos a estar viendo en la clase 10, que va a ser la última clase
de todo este ciclo del curso prefacultativo en todas las asignaturas. Así que, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Nos estaremos viendo con toda seguridad en la clase número 10. Que esté muy bien.